Qué tremenda canción esta última que cantamos y qué compromiso encuentro en esa canción. Me rindo a ti, me rindo a Él. Y creo que es propicia la ocasión para que al leer la palabra del Señor sigamos en esa conexión. Y vamos a Lucas. Allí nos encontramos con el capítulo 9. Estamos todavía allí. Y los temas que vienen de aquí en adelante siguen siendo temas extraordinarios. Y hoy vamos a fijar nuestra atención en los versículos que encontramos en el capítulo 9, 18 hasta el 20. Son tres versículos. Y creo que sería interesante que lo leyéramos todos. Después vamos a orar, los niños van a salir y de esa manera vamos a arrancar. Otra vez Lucas capítulo 9, los versículos 18 al 20. Leamos juntos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él sus discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. La pregunta de hoy es: ¿quién dice la gente que soy yo? Padre, gracias por esta tarde, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es grande, preciosa. Tu palabra sigue siendo la misma, no cambia. Tu palabra es verdadera, tu palabra quebranta, tu palabra nos toca, tu palabra nos alienta, tu palabra nos anima, nos exhorta. En fin, tu palabra es tu palabra. Hoy, Señor, cuando la exponemos otra vez, te pedimos de corazón, Señor, que esa pregunta que hace 2000 años atrás la hiciste a los apóstoles, a los discípulos. Y Pedro dio una respuesta que sigue siendo la respuesta nuestra hoy día. Tú eres el Cristo de Dios, o tú eres el Hijo del Dios viviente, como también va a aparecer en otra parte. Padre, ayúdanos esta tarde a ver la profundidad de esta respuesta a la pregunta. Y Señor, entender que somos tus hijos y que tenemos un compromiso ineludible con aquel que hizo esta pregunta, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por esta tarde, nos hablarás otra vez por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, los niños entonces van con su maestra. Como que no veo niños aquí hoy. ¿O ya se fueron? Creo que ya salieron. Bueno, estamos en este pasaje. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos los que han llegado. Damos la bienvenida a los hermanos que se conectan en otras partes, que nos ven también. Qué buenos son los medios estos, el internet, que podemos estar aquí, podemos estar en otras partes también. Este texto pequeño, 3 versículos, hace eco de la pregunta que se hizo Herodes hace poco, tema que tratábamos, y es algo que le atormentaba a Herodes. Él le atormentaba el hecho de saber que había alguien famoso por lo que estaba haciendo, a quien llamaban Jesús. Pero aún más el asunto para él se puso como más cuesta arriba en cuanto a sus preguntas y su inquietud. Y es que los discípulos de él estaban haciendo lo mismo que Jesús. Sanaban, sacaban fuera demonios, en fin, hacían todo esto. A él le aterraba la posibilidad de quién pudiera ser esta persona.
un profeta, pero él se preguntaba, ¿sería Elías que venía otra vez? Y por supuesto, en su pregunta, él dijo, pero Elías, a Juan, quiero decir, en este caso, también preguntaba eso. A Juan el Bautista yo lo decapité, ¿se habrá resucitado? Entonces Jesús, este rey tenía esta inquietud, esta pregunta que se estaba haciendo, y entonces de repente aparece Jesús haciendo la pregunta. No solo la que hizo el rey Herodes, sino ahora él hace esta pregunta y se la hace a sus discípulos porque él quería saber qué opinión tenían los discípulos de él. Ahora, hermanos, Jesús tenía con sus discípulos 3 años. Y es interesante que él haga esta pregunta porque de igual manera entonces él quiere saber qué opinan los discípulos de él después de estar todo este tiempo allí. Porque también la pregunta que hace Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo?, plantea el reto de que él va a la cruz, él va a morir. De hecho, más adelante él va a anunciar la muerte, oficialmente va a anunciar su muerte. Entonces, él quería asegurarse de qué opinaban los discípulos, si estaban conscientes de lo que esto iba a suceder. Por otra parte, Jesús quería saber hasta dónde ellos iban a encargarse de la tarea y que su trabajo no iba a ser un fracaso. Así que la pregunta pues fue planteada a ellos. Pero hermanos, la otra cosa que llama la atención de este pasaje, y si usted ve esta misma historia en otros evangelios, como es el evangelio de Mateo 16 y Marcos 8, allí aparece también la misma historia con otros detalles que ayudan a entender más la historia. Dice, por ejemplo, Mateo, que el lugar donde Jesús dijo esta pregunta o hizo esta pregunta era Cesarea de Filipo. Ahora, hermanos, cuando usted lee la Biblia y ve esos detalles, tiene que preguntarse por qué Jesús hizo esta pregunta en Cesarea de Filipo. ¿Por qué la hizo allí? Déjeme contarle lo siguiente. Según la historia, esta región estaba en los templos de los dioses sirios de Baal. Y se creía que era el lugar del dios Pan, el dios de la naturaleza. Pero además, las leyendas de los dioses de Grecia se concentraron en Cesarea de Filipo. Por si faltara algo, Herodes el Grande construyó en ese lugar una divinidad, en un templo de mármol blanco dedicado a la divinidad del César, porque el César era para los romanos un dios. Ahora, capten esto para que entendamos hacia dónde vamos. Jesús lanzó la pregunta en Cesarea de Filipo, donde había la noción de que era el único lugar, o el lugar más importante de los dioses. Entonces, ¿cuál es el sentido de que Jesús planteara esa pregunta allí? Porque él quería escuchar la opinión de sus discípulos, de su gente acerca de él, para que se definiera, escuche esto, se definiera en ese lugar quién es el verdadero Dios. Porque la respuesta que va a escuchar, que va a ser muy interesante, va a definir entonces quién es Dios, quién es verdaderamente el Señor. En Cesarea de Filipos, Jesucristo lanzó la pregunta y allí vino una revelación extraordinaria que confirma de que el Dios de esa región, el Dios de Israel y el Dios de todo el mundo, no era ni el César ni los dioses griegos, sino el verdadero Dios se llama Jesucristo. Yo creo que nosotros debemos estar agradecidos porque hoy celebramos en este lugar al Cristo resucitado, al Cristo glorioso, al verdadero Cristo. Así que frente a la pregunta que tenemos hoy, que la vamos a responder, qué bueno es saber que nosotros estamos adorando al verdadero Dios, al verdadero Cristo, al verdadero Señor. Déjeme entonces hacer la pregunta para que entendamos todo este pasaje y nos deleitemos esta tarde escuchando la respuesta a esta pregunta. Y en efecto decir por qué Jesús hizo esta pregunta. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué quiso Jesús
enseñarnos, mostrarle a los discípulos, pero mostrarlo a nosotros respecto a esta pregunta. Yo voy a considerar texto por texto, porque aquí hay cosas maravillosas. Por ejemplo, la primera verdad que surge de este texto, la pregunta de Jesús, es para saber qué opinaba la gente de afuera primero. ¿Qué está diciendo la gente acerca de Jesucristo? Fíjense en el versículo 14 que dice, comienza diciendo, bueno, cuando él hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces alguien dijo, eres Juan el Bautista. Interesante que la gente tenía un concepto de que Jesucristo era Juan el Bautista. Ahora vamos a pensar un poquito en esto. ¿Quién era Juan el Bautista? Por supuesto, la gente hablaba de Juan el Bautista en ese momento, porque fue el profeta que se enfrentó a aquella multitud que los llamó, los llamó al arrepentimiento, a los fariseos, los confrontó, a los soldados los confrontó, les dijo que tenían que arrepentirse. Y había en el ambiente esa sensación de ese hombre llamado Juan el Bautista. Pero también sabían ellos que Herodes le había cortado la cabeza, que estaba muerto. Entonces la gente pues hablaba de esto. Este era el tema. Era el tema del hombre que llegó vestido de pelo de camello, con aquel tipo de vida que tenía, una vida totalmente apartada, una vida consagrada, una vida dedicada a Dios. Y la gente pensaba, la gente de afuera, digo yo, o sea, pensando en esto, creían que Jesucristo era una especie de encarnación de Juan el Bautista. Él vino a preparar el camino para que viniera el Mesías, y de repente entonces ellos pensaban que era el mismo. Fue el hombre que dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el reino de los cielos traído por Jesucristo para el mundo fue a través de su ministerio, a través de su muerte y resurrección. Por lo tanto, la conclusión va a ser que no puede ser Juan el Bautista. Un escritor ha dicho esto: Juan se paró en los umbrales del reino, pero Jesús fue la puerta por medio de la cual los hombres entran en ese reino. Entonces, por lo tanto, Jesucristo no es Juan el Bautista. Pero además dijeron, es posible que sea Elías. Que sea Elías. Esta es otra comparación. Ahora yo quiero que usted vaya siguiendo, porque es interesante ver los hombres que están poniendo para comparar a Jesucristo. No eran cualquiera. Vamos a pensar en Elías. La profecía de Elías, por allá en Malaquías 4:5, hablaba de que era el hombre que iba a venir antes que llegara el Mesías. De hecho, se dice que iba a venir a preparar el camino. Por supuesto, esta profecía se cumplió posteriormente en Juan el Bautista, porque Juan el Bautista se conoce como el Elías resucitado en este caso. Entonces la opinión de la gente era que comparaban a Jesús con Elías, que era parecido, pero no era Elías, tampoco era Elías. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque esa comparación, vamos a pensar un poco en esto. ¿Por qué la gente pensaba que Jesucristo era Elías? Porque Elías hizo cosas extraordinarias. Por ejemplo, en una oportunidad murió el hijo de una viuda y Elías oró y el hijo fue resucitado. Elías hizo cosas extraordinarias, milagros, cosas maravillosas en su tiempo. Era un hombre ungido de Dios, un profeta ungido de Dios. Se dice, y esto es importante que lo resaltemos, se dice que el profeta más grande del Antiguo Testamento fue Elías. De hecho, cuando usted ve en la transfiguración, que ese es un mensaje que viene ahora, posteriormente, ¿quiénes aparecieron allí en la transfiguración con Jesucristo? Moisés de un lado representando la ley y Elías el profeta del otro lado representando a los profetas. Entonces, comparar a Jesucristo con Elías era algo tremendo también al pensar en esto. Sin embargo, cuando comenzamos a analizar y a comparar a Elías con Jesucristo, Elías se conoce como un hombre que usó, por ejemplo, las armas físicas para derrotar a sus enemigos. ¿Se acuerdan la historia, por ejemplo, de los 400 profetas de Baal que él solo degolló en la orilla de un río después que se confirmó quién era el verdadero Dios? Y es interesante que cuando seguimos comparando a Jesucristo con Elías,
que se parecen, vemos cosas que no son realmente, en el sentido de esa comparación, no pueden tomarse como únicas. Por ejemplo, el carácter de Elías se mostró como un carácter débil, porque después que mató a los 400 profetas, estaba huyendo de una mujer llamada Jezabel. Entonces, mientras Elías manifestó ese carácter débil, nosotros nos encontramos con un Jesucristo que no rehuyó ir a la cruz, por ejemplo. En ese contexto nosotros vemos que entonces Jesús, aunque se parece a Elías, no es Elías. Pero hay otro más interesante que me llama la atención, estos tres profetas. Algunos dijeron, te pareces a Jeremías. A mí siempre me llamó la atención en la Biblia por qué a Jesucristo se le compara con Jeremías también. Y hermanos, cuando uno analiza la vida de Jeremías, la gente tenía ese concepto porque Jeremías fue el profeta. Se conoce como el profeta llorón, por cierto, de la Biblia. Y es interesante que en esa similitud era la manera como Jeremías tenía un profundo amor por el pueblo de Israel. Si se deben acordar que Jeremías vivió la experiencia directa de lo que fue la deportación, la invasión de Babilonia. Por lo tanto, él vivió en ese momento, esa experiencia la vivió. Y todo esto nos hace pensar que Jeremías se parecía en su manera de amar a su pueblo, la forma como él lloró por Israel. Cuando vemos a Jesucristo que dice que antes de ir a la cruz, llegó y vio a Jerusalén y dice que lloró por Jerusalén, la forma como ella iba a ser destruida posteriormente. Entonces la comparación se hizo en relación con este profeta, para mostrarnos entonces que la compasión fue una de las cosas que predominó en Jeremías y que predominó en Jesucristo. Por otra parte, fue Jeremías el que profetizó acerca del nuevo pacto, por allá en Jeremías 33. Y resulta que Jesucristo es el cumplimiento del nuevo pacto. Pero con todo y todo, Jeremías tampoco es Jesucristo, es el Mesías. Por cierto, antes de seguir, a mí me llama la atención que por qué la Biblia trajo estas comparaciones de estos tres profetas. Y no lo comparó, por ejemplo, como un Moisés, el legislador Moisés, o con el Josué victorioso, por ejemplo, o con David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué la Biblia no dice que Jesucristo era parecido a Moisés, parecido a Josué o parecido a David? Bueno, es lo que la gente sabía, es lo que la gente oía, es lo que la gente estaba, diríamos, había escuchado acerca que Jesucristo pudiera ser alguno de estos profetas. Y es interesante, mis amados hermanos, que en este caso, Jesucristo entonces cambia la pregunta. Dice, ok, esta es la respuesta de lo que dice la gente de afuera. Pero ¿qué dicen ustedes? Es lo que nos interesa. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Entonces la pregunta es para saber la opinión de los demás, los más cercanos, los de adentro, sus discípulos. ¿Qué opinan ustedes? Es como decir, está bien, esa es la opinión de afuera. Y está bien que la gente piense acerca de esto, de mí. Por supuesto, Jesucristo era más que Elías, más que Juan el Bautista y más que Jeremías. Era más que eso. Y entonces le hace la pregunta a ellos, ¿y ustedes? Miren lo que dice el versículo que estamos leyendo ahí. Ellos respondieron unos, aquí viene la respuesta, pero luego el versículo 20, él le dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Esta era la respuesta, esta pregunta tenía que ver con ellos, y Jesús ahora está atento para saber qué van a responder los discípulos. Le interesaba saber esto. Amada iglesia, el concepto que tú tengas de Jesucristo determina la clase de vida que vas a tener. Si tu concepto acerca de Jesucristo es un personaje de la historia, que la gente habla de Jesucristo, que fue buena gente y todo eso, pero no tienes una conexión, una relación, no tienes una experiencia de salvación primeramente, una experiencia de haberlo conocido como tu Salvador, que perdonó tus pecados, entonces Jesucristo quizás va a ser como, la opinión que vas a tener de él va a ser parecida como los de afuera.
se te parece, es buena gente, hizo cosas maravillosas, pero a lo mejor no ha avanzado. Sin embargo, aquí viene el asunto. La pregunta de Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta pregunta plantea entonces la necesidad de precisar una respuesta muy segura de parte de ellos. Es posible que cuando Jesucristo hizo esta pregunta hubo silencio entre ellos, hubo silencio entre los apóstoles. ¿Qué vamos a responder? ¿Qué vamos a decir? Vamos a imaginarnos, por ejemplo, a un Judas. ¿Qué estaría pensando Judas? ¿Qué voy a decir acerca de Jesús? ¿Qué estaría, por ejemplo, pensando Judas el revolucionario, porque formaba parte de ese equipo? ¿Qué estaría pensando Felipe el matemático? ¿Qué estaría pensando Tomás el incrédulo? Mateo el administrador, Juan el pensador y Pedro el inquieto. ¿Qué estaría pensando ellos en ese momento cuando él lanza la pregunta? Él había trabajado con ellos, repito, 3 años. Y esa pregunta, la respuesta a esa pregunta, para Jesús iba a determinar realmente qué clase de personas me han acompañado durante este tiempo. Eso era lo que Jesús buscaba. Y hermanos, otra vez, aplicando esto a nuestras vidas, cuando Jesús nos dice y hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta que tú des a esa pregunta determina qué clase de conexión tienes con Él, qué clase de vida tienes con Él, hasta dónde eres un auténtico discípulo de Jesucristo, hasta dónde eres un seguidor del Señor. Otra vez, bien pudiera entonces uno, al observar esta pregunta, que mi vida se relaciona, es verdad, alrededor de Cristo, de alguna u otra manera, pero el concepto que tengo de Él no está determinado por una experiencia profunda, una conexión profunda con Él. Y esto es lo que Jesús en este pasaje se está planteando. Al final, en el caso de los discípulos, ellos iban a seguir su ministerio en la ausencia. Pronto Jesús va a morir, los va a dejar solos. Aunque no solo, porque el Espíritu Santo vino después. Entonces, a Él interesa saber: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Aquí viene la respuesta entonces, hermano. Hay algo maravilloso en esto. Versículo 16. Entonces dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, hermano, por favor sígame, porque aquí hay algo maravilloso en esta respuesta. Por lo que Jesucristo va a decir, por cierto, en Mateo 16, van a tener por allí sus Biblias abiertas, porque es el mismo pasaje, pero ahora refiriéndose a esta experiencia. Por allí vamos a verlo. Y en ese pasaje, en esa confesión que hace Pedro, hay algunas cosas maravillosas. Así que después de algún silencio entre todos, alguien tenía que tomar la palabra, y allí es donde interviene el apóstol Pedro. La definición de Pedro, hermanos, era la definición correcta, la ajustada a la naturaleza de Jesucristo. Si usted va a Mateo capítulo 16, en efecto, la respuesta dice así, el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lucas, en el pasaje que leímos, él simplemente dice: el Cristo de Dios. Ahora, tomemos en cuenta dos cosas. Primero dice el versículo 16, que estamos allí leyendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí Lucas dice: tú eres el Cristo de Dios. Los 3 evangelios nos dan su versión de la confesión de Pedro. ¿Cuál es? Mateo habla del Cristo, el Hijo de Dios. Marcos habla: tú eres el Cristo. Y otra vez Lucas dice: tú eres el Cristo de Dios. ¿Cuál es la idea de todo esto? Pues enseñarnos a nosotros que esta respuesta, la respuesta adecuada en estas 3 versiones, tienen el sentido de mostrarnos quién es realmente Él. Por mucho tiempo Israel estaba esperando el Mesías, pero había algo que como que no cuadraba entre ellos. ¿Qué tipo de Mesías? Otra vez, ya hemos hablado de esto. El pueblo de Israel esperaba un Mesías y lo sigue esperando todavía. Un Mesías completamente humano, un Mesías conquistador, pero no como este Mesías. Déjeme decirle esto:
La palabra Cristo traduce ungido, mientras que la palabra Mesías es la palabra hebrea, traduce el esperado. Cristo, la palabra griega, traduce el ungido. Por lo tanto, Jesucristo fue reconocido de esta manera y así comenzó su ministerio. Cristo, el ungido de Dios. En este caso, Pedro, quiero decir, él va a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que Jesucristo era más que un profeta. Recapitulando, pensando, era más que Juan el Bautista, más que Elías, más que Jeremías. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Esta es la conclusión de este pasaje y esta es la revelación más grande que se conozca en la Biblia, cuando se le preguntaron a los discípulos: ¿y ustedes qué piensan de mí? Hermanos, no sabemos cuál fue la opinión de los otros, pero lo que sí sabemos es que la opinión de Pedro, la respuesta de Pedro, entonces a esa pregunta, es la confesión que marcaría un antes y un después para la humanidad. El antes y el después. Esto nos hace ver entonces que la confesión de Pedro se constituye para la iglesia de Dios la naturaleza, la razón de ser, por qué existimos como iglesia. Y vamos a ver luego también esto, en esa misma confesión. Amada iglesia, estamos en presencia de la confesión más grande que un creyente puede saber. Si usted no sabía que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces usted tiene que revisar su teología, su doctrina. Porque la razón que nos mueve reunirnos, estar en una iglesia como esta, es porque creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es nuestra creencia. Muchos creen de Jesucristo de otra manera, que fue un gran profeta, que fue un hombre, un moralista, que fue un hombre muy bueno, que fue un filósofo, que cualquier cosa. Pero nosotros, por esta confesión, creemos que Él es el Hijo del Dios. Él es el Dios, el Hijo de Dios, el viviente, dice Pedro. Y hay un solo Hijo de Dios, es el Cristo, y hay un solo Hijo de Dios que es viviente, que se llama Jesucristo. ¿Por qué Él es el Hijo del Dios viviente? Porque, hermano, Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó, está a la diestra del Padre, intercede por nosotros y volverá por nosotros. Entonces estamos hablando de un Cristo vivo. Pedro no se equivocó en la respuesta cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa frase, hermano, hay una profundidad teológica en esa frase. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para ilustrarnos y decirnos que nosotros como iglesia adoramos a un Cristo vivo y glorioso. Es la razón por la cual nosotros nos reunimos todos los domingos, cada vez que nos reunimos, para celebrar a Cristo. Siempre utilizamos esa frase y debe ser la frase distintiva: venimos a celebrar a Cristo. ¿Por qué? Porque así es Él está vivo, Él es real. Ahora, esto me permite llevar a otro punto. ¿Por qué Jesucristo hizo esa pregunta? Porque de alguna otra manera Jesucristo quería saber no solo la opinión de sus discípulos, escuche esto porque aquí hay algo interesante, sino la opinión del Padre Celestial a través de sus discípulos. ¿Cómo entendemos esto? Mire lo que dice Mateo 18, 17. Y usted lea ahí Mateo 18, 17, ¿qué le dijo Jesucristo? No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, hermano, estamos entrando en algo que es extraordinario. Jesucristo va a cambiarle a Pedro el nombre. Antes de Pedro se llamaba Simón, hijo de Jonás. Pero ahora Él lo va a llamar Pedro. Resulta que Pedro es la palabra griega para Petro o piedra. Y la confesión de Pedro, piedra, tiene que ver con la misma idea, parecida. Y entonces en esta situación Jesucristo le dice: Pedro, eres bienaventurado. ¿Por qué eres bienaventurado?
Porque lo que está diciendo no es de la carne, no te lo reveló la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, que Jesucristo diga esto, de esas palabras que salieron de la boca de ese discípulo, es la confirmación más grande. Era para él lo más extraordinario. Es verdad, escuché que soy parecido a los profetas. Es verdad, escuché a los discípulos decir otras cosas, pero en ese momento lo que Pedro está diciendo es lo que yo quería escuchar, porque es el Padre Celestial el que está confirmando que yo soy el Cristo que lo envió a la tierra. Qué maravilloso. La confesión de Pedro vino como una revelación divina, no fue de la carne. Hay revelaciones que son de la carne. Y algunas veces se atreve uno a decir, el Señor me dijo. Pero no, soy yo el que estoy hablando. Porque cuando yo digo el Señor me dijo es porque estoy confirmándolo a través de su palabra, que Él me habló por su palabra y lo estoy exponiendo. En ese momento le dice, Pedro, tú eres bienaventurado, porque lo que está diciendo, dicho sea de paso, el que lo está hablando es Pedro, y ustedes tienen que saber que Pedro siempre fue muy impulsivo. Vamos a ubicarnos de esta manera. Pedro de repente, en la carne, él pudo decir muchas cosas de Jesucristo. Pero yo estoy casi convencido que Pedro en la carne iba a decir, ¿sabes qué, Señor? Tú eres el Mesías que estábamos esperando, yo estoy preparando mi espada porque aquí vamos a pelear contra los romanos. ¿O no era así? Eso estaba en el ambiente. Entonces Jesucristo le dice, Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne. No estás hablando en la carne, estás hablando en el Espíritu, porque el Padre Celestial te reveló esto. Había algunas cosas con las que Pedro podía calificar a Jesús como el Mesías, pero también podía haber otras cosas y eso cambiaría el asunto. Pero en ese momento Dios le contuvo, escuche, Dios le contuvo de hablar por su propia cuenta y puso las palabras correctas, como los antiguos profetas. Cuando decían Dios dijo, es porque ellos habían escuchado la voz de Dios y la exponían. En ese momento Pedro es como un profeta, recibe la voz de Dios y la está exponiendo entonces ante él. ¿Ante quién? Ante Cristo mismo. Y Cristo esto está calificando. Por eso le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Te llamarás de aquí en adelante Pedro. Y vamos a ver luego, porque él dice sobre esta roca, Pedro, no de Pedro, sino de su confesión, fundará su iglesia. Es una respuesta madura que brota del corazón como una verdad. Me atrevería a pensar que Dios el Padre se aseguró en poner en los labios de Pedro las palabras correctas para que su hijo escuchara en ese momento, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia, como había dicho cuando se bautizó, o en la transfiguración que va a escuchar esa voz. Ahora la está escuchando en la voz, pero a través de un discípulo. Es como decir, Dios, gracias porque ahora me confirmas, no solamente directamente, sino a través de la gente que estoy preparando, a través de un hombre como Pedro, de un discípulo como Pedro, me confirmas que yo soy tu hijo, el que has enviado. Una vez escuchada esta confesión, la más grande de todas, Jesús siguió camino a la cruz, porque al final Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre. Y entonces esto me lleva a otra consideración. ¿Por qué Jesús hizo esta pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué le dijo Jesús? Estoy ahora en Mateo todavía, 16, 18. Le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa pregunta revela que la respuesta de Pedro entonces iba a hacer el planteamiento en la vida de Jesús de lo que vendría después. Y hermanos, por primera vez aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Y la dijo Jesucristo. Ya Jesucristo, en la mente de Jesús, él sabía de la iglesia, de esta iglesia, de las iglesias, de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo. Sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Ahora la pregunta es, que
está muy de moda estos días, por supuesto, el asunto de la sucesión papal. Y el asunto es que el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca aquí? Porque este es el versículo que ha generado mucha confusión a través de los tiempos, de los años, y ha salido una mala interpretación de ese texto. Voy a tratar de explicarlo para que entendamos esto. Cuando él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, está diciendo literalmente sobre tu confesión, no de la persona de Pedro. Sobre tu confesión yo voy a edificar mi iglesia. ¿Cuál fue la confesión? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la confesión donde la iglesia ahora está edificada. No en Pedro, pero sí en la confesión de Pedro. ¿Lo había entendido así? Le dice, tú eres Pedro. Otra vez. El original griego es Petros. Es la manera masculinizada del nombre femenino Petra, que significa roca, roca pequeña. Es interesante que cuando estas palabras se usan en el griego, Pedro es una roca, pero es una roca pequeña. Esa es la palabra roca pequeña. Cuando se habla de Cristo como roca, es la roca grande. Entonces aquí entramos en una definición que es interesante. De esta manera, cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo estaba haciendo sobre esa confesión. Escuche esto. Pedro no fue el fundador de la iglesia. Ni fue el primer papa tampoco. Debe decirle que si alguien cometió errores fue Pedro. Y si el papa es infalible, pues tenemos un papa que cometió errores desde un principio. Si fue Pedro el papa. Pero Jesucristo no fundó la iglesia sobre Pedro. La iglesia no se ha fundado sobre la persona de un hombre. La iglesia se ha fundado sobre la única persona que dio su vida por ella, que se llama Jesucristo. Pablo dijo que Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20, Pablo habla de Cristo como la piedra angular. Y en 1 Corintios 3:11, Pablo habla de no poner otro fundamento del que ya está puesto, sino el de Jesucristo. Ahora, déjeme decirle esto. Nosotros creemos, por supuesto, en la herencia apostólica. Obviamente, nuestra fe es apostólica. Nuestra creencia es apostólica. Pero el fundamento de esa creencia, el fundamento de la iglesia, la base de la iglesia, se llama Jesucristo. No hay otro fundamento sobre el cual se pueda poner esto, porque Jesucristo es nuestro fundamento. Por supuesto, Pedro jugó un papel muy importante como líder de la iglesia, pero él no fue el vicario de la iglesia. Decir esto hasta el día de hoy es un error muy grande. Y este error ha causado mucha confusión. Tanta confusión que entonces la gente no ha entendido lo que esto significa en la Biblia. Y los hombres y mujeres están confundidos en una religión que no les ha explicado realmente que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y a Él es que hay que seguir, a Él es que hay que amar, a Él es que hay que convertirse para ser verdaderamente un creyente. Es la confesión de Pedro la que da origen entonces a la iglesia. Mire, interesante que Jesucristo dijo esto proféticamente. Él sabía que un día la iglesia se iba a levantar. Él sabía que en el libro de los Hechos iba a comenzar la iglesia por todas partes. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo sabía que un día, como hoy domingo, la iglesia se iba a reunir en este lugar de Fairfax llamada Iglesia Bautista Ambiente de Gracia. Todo eso lo sabía Jesús. Y Él dice, edificaré esa iglesia, pensando en el futuro, lo que iba a venir más adelante. ¿Y sabe lo que dijo? Proféticamente, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Qué seguridad tenemos nosotros, hermanos? Ni el mismo infierno nos podrá detener para seguir avanzando en la obra de Cristo aquí en la tierra hasta que estemos en su presencia. Qué tremenda seguridad tenemos nosotros en esto. Qué convicción tan grande, qué certeza tenemos nosotros. Cuando usted dice voy a la iglesia, que dicho sea de paso, la iglesia puede reunirse en su casa, debajo de un árbol, cualquier parte. Pero pensamos en el templo como iglesia. Voy allí a esta iglesia. ¿Por qué?
porque allí me reuniré con los santos del Señor. Allí está el pueblo de Dios. Ahí están los hermanos y hermanas que han creído, que vienen de diferentes partes del mundo, se han reunido, están en la comunión unos con otros, porque han creído que la iglesia es la iglesia del Señor. Aquí no le pedimos a usted, si viene de otro trasfondo, no le pedimos la opinión o cartas y mira de qué grupo viene. Simplemente le decimos, ¿es usted un hijo de Dios? ¿Es usted un creyente? Bienvenido sea a la iglesia del Señor. Eso es lo que en todo caso mostramos. Hermanos, en esta pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesucristo nos ha dicho que Él iba a fundar a su iglesia sobre esa roca, sobre la confesión de Pedro. Pero hermano, yo tengo que hacer la última pregunta o la última declaración de este texto. Y es la opinión que tú tienes de Jesús. Jesús le dijo a ellos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos respondieron, Juan el Bautista, Elías, Jeremías. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y vosotros, la iglesia? ¿Quién decís que soy yo? Ahora, yo quiero que usted aterrice y piense lo que voy a decir, estas últimas palabras. Este texto se quedaría en la historia, como fue dicho, como se entendió y como vivieron los apóstoles, como proclamaron la verdad, como proclamaron el evangelio, si yo no respondo a esta pregunta de una manera personal. Jesús dejó claro en ese lugar que Él no solo era un buen profeta, un Mesías Salvador, sino que Él era y es el Señor de nuestras vidas. Mucha gente sigue a Jesús por las señales. De hecho, en ese tiempo seguían a Jesús por las señales. ¿Se acuerdan de los pasajes anteriores que hablamos? La multitud que Jesús alimentó con 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dijo, ¿me buscáis por la comida que comiste ayer? ¿O porque en verdad yo soy su Salvador o su Señor? Y es interesante que esto está pasando en el día de hoy. Mucha gente sigue a Jesús por las señales, lo que Él puede hacer. Algunos siguen a Jesús porque es buena gente, para ser rescatado de las consecuencias eternas del pecado. Pero allí no termina todo. El paquete de seguir a Cristo incluye que nosotros estemos dispuestos a seguirle como el Salvador, pero también con el Señor, como el Señor. Déjeme explicar esto, porque creo que aquí hay confusión muchas veces en esto. ¿Qué quiero decir? Yo he aceptado a Cristo como mi Salvador y vivo seguro de que soy salvo. Pero al revisar mi vida me doy cuenta que Jesucristo no es mi Señor. Y usted se estará preguntando, pastor, ¿pero qué diferencia hay? Déjeme decirle que hay una diferencia muy grande. Porque Jesucristo como mi Salvador es el acto mediante el cual yo creo en Él, confieso mi pecado, me arrepiento de mi pecado y me convierto en un seguidor. Pero cuando yo digo que Jesucristo es el Señor, le estoy diciendo a Él, le estoy diciendo que no solamente es mi Salvador, sino que Él es quien gobierna y dirige absolutamente mi vida. Y aquí la cosa se hace entonces complicada, porque muchos de nosotros hemos aceptado a Cristo como el Salvador, pero Jesucristo no es mi Señor. ¿Quién es mi Señor? Pues este que está aquí, para gobernar mi vida como me plazca. Soy cristiano, pero hago cosas al fin y al cabo de las que yo soy responsable. Entonces, cuando Cristo dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dio esta revelación. Entonces, más adelante entendemos por Pablo la importancia de esto. Vamos a resumirlo de esta forma. Por allá en Filipenses 2, ese pasaje que me encanta tanto, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que hace aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y hermanos, en esas palabras hay un resumen de lo que significa seguir a Cristo como Señor. Yo voy a enfatizar esto para ir terminando. Esto significa someterse al señorío de Cristo, entregar la dirección de mi vida a Él. Por supuesto, arrepentirme de mis pecados, cambiar mis planes, entregarme incondicionalmente. Es estar preparado para acompañar a Jesús a la cruz. Cuando Él dijo esto, sucedió algo. Más adelante, anunció la muerte. Y hermanos, la cosa tremenda de este pasaje es que el hombre que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, habló en el Espíritu. Pero ese hombre, Pedro, va a hablar en la carne ahora. ¿Sabe por qué? Porque él le dijo a Jesús, apartó a Jesucristo a un lado, le dijo a Jesucristo, Señor, que no te pase eso, que no mueras en la cruz. Tú no tienes por qué hacer eso. Y Jesucristo vio a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Hermano, piense un poquito en esto. En un momento Jesucristo le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ahora Pedro está hablando en la carne. ¿Se dan cuenta por qué es importante saber cuándo estoy hablando en la carne o en el Espíritu? Le dijo, no, Señor, que no te pase eso. Y Jesús le dijo, tú en este momento eres Satanás, y yo no te voy a aceptar lo que me estás diciendo. ¿Satanás? Sí, Satanás. Pero es Pedro. Hermano, yo quiero que usted capte todo esto, porque estamos hablando, respondiendo a la pregunta y de seguir a Cristo como el Señor. ¿Sabe lo que significaba eso en ese momento? Seguir a Cristo como Señor era prepararse, porque ibas a negar al otro señor que se llamaba el César. Déjeme decirle esto. Los primeros cristianos murieron en las hogueras, en el Coliseo romano, por las fieras que se los comieron. ¿Sabe por qué murieron? Porque ellos se negaron a adorar al Señor César. Y si usted se negaba a adorar al Señor César, había una sola decisión: morir. Y hermanos, los auténticos cristianos de ese primer siglo prefirieron morir en una hoguera, morir despedazados por las fieras, pero no negar a su Señor Jesucristo. Eso significa dar respuesta a esa pregunta del cual estamos hablando hoy. Le pregunta a usted, hermano, otra vez, me pregunto a mí mismo, ¿soy esa clase de cristiano? ¿Me someto al señorío de Jesucristo? ¿O simplemente mi vida cristiana la vivo como me parezca? Usted debe responder esta tarde. ¿Cuál es la opinión que tenemos de Jesús? Si Él es mi Señor, ¿por qué no le rindo totalmente mi vida a Él? Si Él es mi Señor, ¿por qué sigo viviendo una vida sin frutos y sin victoria? Si Él es mi Señor, ¿por qué no veo que en mi vida hay un crecimiento, hay un desarrollo, hay algo diferente? La respuesta a la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo?, determina, amada iglesia, el origen de todo. Déjeme darle este repaso. Jesús es la palabra, el verbo, por quien creó Dios, el Padre, por quien creó el universo. Él mismo fue el creador, quiero decir. Él es el Dios soberano que rige los destinos mismos de su creación. La revelación de Pedro significa que él fue profetizado por todos los profetas que hablaron de él antes, los salmos. Y a través de esas profecías, cuando Cristo vino, se cumplió todo. Ahora Jesucristo es
está en los cielos. Como dice Juan, me encanta ese versículo, está cabalgando sobre los cielos con una inscripción en su muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso significa que Jesucristo es el Señor soberano. Pero lo más importante es que Jesucristo debe ser mi Rey soberano. Cantábamos hace poco eso. Mi Rey soberano. Tu respuesta a la pregunta hecha por Jesús determinará si Él es tu Salvador ahora, hablando en otro contexto, o será el juez al final de tu vida. No hay choice, como dicen. Tú decides hoy cuál será la respuesta a la presente pregunta de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Qué bueno que esta tarde podamos decir con todo nuestro corazón, como Pedro, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Pero más hacerlo personal, tú eres mi Dios, mi Señor, mi todo. Tú eres el todo de mi vida. Porque si esa no es mi respuesta esta tarde, con esta palabra que les he traído, debe entonces motivarme a que al salir de aquí yo tenga una respuesta más clara a la pregunta hecha por Jesús. Y hermanos, si en algún momento, como me pasa como Pedro, que después que lo confesé, después estaba en la carne, estaba diciendo otra cosa. Qué lindo es tener a un Cristo, que cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, me negarás 3 veces. Y él dijo, no, Señor, no te voy a negar. Y aunque otros te dejaran, yo no te dejaré. Jesucristo le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Pero ¿sabes qué? Yo he orado al Padre para que tu fe no mengue en ese momento. Cuando uno ve todo esto, siguiendo la vida de Pedro, el que hizo esta confesión, hermanos, nosotros debemos aprender de esta pregunta, la lección final, es que yo debo seguir a mi Cristo de todo corazón, en obediencia, en amor absoluto, pero estando consciente que estoy en este cuerpo, muchas debilidades, que le voy a fallar, pero que le pida al Señor que me ayude para que la respuesta que yo dé a esa pregunta sea la respuesta que domine mi vida. Si yo digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es porque yo le he conocido, es porque yo le amo, porque yo le sigo. Amén. Vamos a estar de pie para orar al Señor. Cuando uno se enfrenta a una pregunta como la de Jesucristo, de repente uno se siente como muy mal, puede sentirse. Que cuando revisa su vida y se da cuenta de que no hemos sido consecuentes con la respuesta que un día dimos al Señor, debemos entonces venir esta tarde ante Él. El Dios de amor, de gracia, de misericordia que sigue siendo Él, pedirle que nos ayude para seguirle. Porque la manera como nosotros le debemos seguir a Él es como Señor. Yo quiero que usted grabe eso, de todo lo que dije esta tarde, grabe esto. Usted puede tener a Cristo como su Salvador. Sus pecados fueron perdonados. Pero usted necesita que Jesucristo sea su Señor. El Señor de sus pensamientos. El Señor de sus palabras. ¿Cuántas veces hay palabras que salen de nuestra boca que están muy lejos del señorío de Cristo? El Señor de mi trabajo. El Señor de mis estudios. El Señor de mi esposa. El Señor de mi esposo.
el Señor de mis hijos. Tengo que saber entonces que esa pregunta de Jesús me lleva a esa definición. Padre Celestial, gracias porque en esta tarde hemos analizado una pregunta que hace 2000 años tú la presentaste. Hubo respuestas de la gente. Tenían una idea acerca de quién pudiera ser Jesucristo. Y aunque te compararon con un Juan el Bautista, con un Elías, con Jeremías, qué bueno es que en esa tarde o esa mañana, como haya sido, un hombre llamado Pedro, quien habló no en la carne, pero en el Espíritu, y profetizó diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, ayúdanos a vivir la certeza de esta confesión, porque sobre esa confesión se edificó la iglesia que conocemos hasta el día de hoy, la iglesia donde nos reunimos. Que nuestra iglesia, nosotros que la componemos, vivamos la vida sobre esa confesión, sobre ese fundamento que es Jesucristo. Que la iglesia se levante sobre ese fundamento. Que nuestra fe siga siendo una fe apostólica, por supuesto, pero que el fundamento sea nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta hora yo oro por mis hermanos, la iglesia del Señor aquí presente. Oro que esta palabra no vuelva vacía. Oro que esta palabra nos comprometa. Oro que esta palabra nos enseñe. Oro que esta palabra se convierta en nuestros corazones en la razón de vivir. Que Jesucristo sea en todas las cosas el Señor de mi vida. Padre, necesito, anhelo, deseo que tú seas eso, el Señor de mi vida. Como aquellos creyentes del primer siglo, no les importó morir en esas terribles muertes, despedazados por animales, quemados en una hoguera, crucificados. Todo eso porque ellos negaron que el César era su Señor, pero declararon que Jesucristo era el Señor. Padre, ayúdanos que al enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida, no neguemos a aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, que lo confesemos como nuestro Señor. Gracias una vez más por esta tarde y por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie por un momento, volveremos después de este canto que tendremos ahora.